Bueno, buenas tardes a todos. Voy a presentarles mi proyecto que es Analítica del Aprendizaje sobre la plataforma Cenecode. Mi consejero fue Rubén. Entonces, listo. Lo que vamos a hacer básicamente es un poquito de contexto, introducción, objetivos, la identificación del problema, la importancia de la misma, la definición de las fuentes de los datos y cómo consolide esto en una fuente de datos unificada, las análisis y las respuestas a preguntas que se plantearon durante el desarrollo del proyecto, la conclusión y los trabajos futuros. Entonces, pues pasemos a la introducción. Un poquito de contexto, pues básicamente la materia IP se creó, se creó en el semestre 2019-2, se implementó como tal, se volvió masiva a partir del siguiente semestre, que sería el 2021, que fue donde se creó la misma plataforma Cenecode y se implementó desde ese semestre. Y esa plataforma es una plataforma de apoyo a los estudiantes de la materia IP para resolver ejercicios y entender mejor la materia y los temas de la misma materia. Entonces, ¿qué objetivo nos planteamos? Comprender las fuentes de datos, fuentes de información, unificarlas en una base de datos como tal y hacer limpieza de datos que no nos interesen. Y como objetivo final, pues sería realizar análisis sobre los datos, como por ejemplo, eh, número de envíos y puntos de la plataforma Cenecode, número de envíos y puntos relacionados a tareas asignadas o no, eh, información previa de un estudiante, ya sea semestre según créditos, su género, el ICFES, etcétera. Y ver también los datos de los exámenes y encuestas de entrada que se realizan a los estudiantes. Entonces, identificando el problema y la importancia del mismo, pues básicamente IP es importante porque es un curso elemental de ingeniería que se ve al principio de varias ingenierías en los primeros semestres, y además que tiene su propia plataforma de apoyo, que ya la mencioné, es Cenecode, y además, pues es importante evaluar el mismo desempeño de esta plataforma qué influencia tiene esta plataforma de cara al rendimiento de los estudiantes. Entonces, pues ahora pasando a la definición de la fuente de datos, entonces lo que se realizó básicamente es, tenemos tres fuentes de datos, datos de la plataforma Cenecode, datos del observatorio de la universidad y datos de exámenes y encuestas iniciales que se realizan durante el inicio del curso. Y pues todo se unificó en la misma fuente de datos. Entonces, pues describiendo un poco y dando un poco de contexto para que entiendan un poco los datos, datos de la plataforma Cenecode, pues aquí se identificaron 23 tablas importantes, principalmente la tabla de envíos, que tiene un total de 300.000 registros, que es cada envío que realizan diferentes usuarios, que en este caso tenemos identificados 4.931 usuarios. Listo, entonces pues para dar un poco de contexto acá de Cenecode, pues ¿qué es Cenecode? Básicamente es esta página que ven en la figura uno, donde se hace el login, luego posteriormente el menú principal que se ve en la figura 2, que es como todas las opciones que tiene el estudiante, donde está un recuadro rojo, es donde se selecciona como para ver el ejercicio de altura de una persona, y vemos que es un ejercicio de nivel uno, y pues el recuadro rojo se señala como para hacer un nuevo envío, y en la figura 4 es lo que se ve, vista de un nuevo envío para subir una posible solución de este ejercicio. Y pues ya luego se ven los intentos que ha realizado cada estudiante en la plataforma y cuántos puntos ha obtenido en el mismo. Listo, entonces en los datos del observatorio, pues básicamente solo encontramos una tabla que es generalmente como donde está toda la información de los estudiantes. Literalmente, pues tenemos a 18.175 estudiantes representados en esta tabla, de los cuales solo escogimos a 4.085 estudiantes, ya que son los estudiantes que se encuentran, que cursaron IP, que cursaron IP. Y y hubo otra tabla que eran notas de escritura universitaria relacionadas a estas materias, pero pues
no se, no se tuvo en cuenta ya que los estudiantes no se encontró ninguna relación entre las otras tablas. Entonces, listo, pues ¿qué datos tenemos del observatorio? Tenemos notas del ICFES, notas de los 4 niveles de IP y la nota final, el género, conocimiento si retiró o no la materia, esos serían los datos importantes. Entonces, aquí resaltando cómo funciona IP. ¿Cómo funciona IP? Entonces, IP tiene 4 niveles que tienen 3 notas, una nota práctica, una nota teórica y una nota final. Y además de esos 4 niveles, pues hay una nota definitiva y pues eso sería como las notas o el manejo del curso que se da. Y ya pues los datos de exámenes y encuestas, identific perdón, identificamos 2 tablas importantes, pues una que sería la de los exámenes y otra de las encuestas. En la tabla de exámenes, pues tenemos a 2.971 registros, que son 2.971 estudiantes. Lo mismo pasa en encuestas, ya que cada registro la información de un estudiante. Cabe resaltar que pues no todos los estudiantes contestan ni el examen ni la encuesta, y pues se le realizó un proceso de transformación para tener ese formato. Eh, datos importantes, perdón. Datos importantes de las encuestas y exámenes. Entonces, en las encuestas, pues se le pregunta al estudiante si tuvo experiencia previa a programar o no, lenguajes que vio, su nivel de inglés, su carrera y su semestre actual. Y en exámenes, básicamente es un examen que evalúa conocimientos de habilidades de programación, y pues se da un puntaje de 0 a 12 puntos. Y pues finalmente pues se consolida, todas estas tablas se consolidan en una fuente de datos unificada, y en el cual quedaron 5.951 usuarios distintos representados en esta fuente de datos. Entonces, ya pasando a análisis y respuesta a preguntas, entonces tenemos que que se planteó la siguiente pregunta. En primer lugar, ¿qué relación tenía el número de envíos que se realiza en la plataforma Cenecode con las notas globales de cada nivel? Entonces, obtuvimos los siguientes resultados, que fue básicamente que tenemos una correlación de Pearson del 24%, que es la más alta en el nivel 3. En el nivel 3, y pues viendo las demás, se ve que es una correlación relativamente baja. Entonces, pasando a la siguiente pregunta, nos planteamos lo mismo, pero con relación a los puntos, es decir, la cantidad de puntos obtenidos en las plataformas en el code es alguna forma relacionada con la nota obtenida en el nivel de un estudiante, en el nivel de un estudiante. Entonces, vemos que el nivel de correlación que nos dio de Pearson obteniendo la misma comparación con la anterior pregunta, pues sé que es más alta, y es más alta también el nivel 3, que es del 46%. Entonces, pues teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que el número de envíos solo mide la cantidad de intentos que realiza el estudiante sobre un ejercicio, y los puntos miden la calidad de estos envíos en sí. Eh, y pues vemos también, quisimos ver si los puntos tenían influencia en las notas prácticas de cada nivel. Y vemos que relativamente pues tienen un poco menos de relación. Por lo tanto, seguimos inclinándonos por evaluar las notas globales. Ahora pues vamos a ver qué relación existe entre el número de envíos que obtuvo el estudiante por ejercicios pertenecientes a tareas. Es decir, si los ejercicios que realiza el estudiante en la plataforma pertenecen a tareas o no. Quisimos ver qué relación tenía. Entonces, en este caso, pues pertenecen a tareas, tienen una correlación de Pearson eh, poco, un poco más baja. El nivel 3 es más alta. Ahora, en el nivel 3, perdón, sí, en el nivel 3 es más alta. eh, y pues ahora es lo mismo, vemos la misma pregunta, pero a ejercicios que no pertenecen a tareas. Entonces vemos que la correlación más alta que nos da es en el nivel 4, un 25%. Ahora vemos el mismo estilo de pregunta, pero son los puntos relacionados con
los ejercicios que pertenecen a tareas y vemos que tiene una correlación en comparación con la anterior, con las anteriores dos preguntas, pues mucho más alta. Vemos que tenemos una relación de Pearson del 47% en el nivel 3 y obtuvimos un resultado más bajo a ejercicios que no pertenecen a tareas, que fue que nuestra correlación de Pearson más alta fue en el nivel 4, que obtuvimos un 24%. Entonces, pues, ¿qué podemos concluir de lo anterior? Que los puntos tienen una incidencia mayor en todas las pruebas realizadas en comparación a los números de envíos, que tienen correlaciones relativamente bajas, y tanto para el número de envíos como para puntos se tiene un mismo comportamiento, y es que la mayor correlación obtenida se obtiene el nivel 3. En cuanto a si están relacionados a tareas, si no están relacionados a tareas, se vio que obtienen mayor correlación de Pearson en el nivel 4. Entonces ahora vamos a ver estas tres preguntas. Básicamente, si el nivel del semestre y carrera del estudiante influye en el curso, eh, si la carrera principal del estudiante también es un factor en la nota de la materia, y si tiene influencia o relación características previas como los resultados del ICFES y las respuestas de las encuestas y los exámenes que los estudiantes realizan al inicio del curso. Entonces, para esto se crearon modelos, modelos de predicción para ver si el estudiante pasaba o no la materia. Eh, nos centramos en el Random Forest y en el Logistic Regression. Entonces se realizaron 4 pruebas. Entonces en la primera prueba se tomaron datos de 2033 estudiantes, eh, que fueron lo que se obtuvo de las encuestas al inicio del curso, y pues obtuvimos los siguientes resultados, donde se obtuvo un mejor resultado en el Logistic Regression, en la prueba como tal, en los datos de prueba, que es lo que más nos interesa. Entonces, pues la importancia de los atributos, que es la parte más importante, vemos que tanto para el Logistic como para el Random Forest, tenemos una similitud, y es que el nivel de inglés está bastante alto, es decir, es importante, a lo mismo que el nivel del semestre del estudiante. Ahora en la prueba 2, que lo hicimos con 1.316 estudiantes, que son los estudiantes que se tienen información del ICFES como tal, y pues obtuvimos los siguientes resultados. Nos dio relativamente resultados parecidos a los anteriores, un promedio del 70%, 72% de accuracy en los modelos. Y pues obtuvimos lo siguiente. Aquí es importante porque tuvimos el dato de los puntos de la plataforma Cenecode, y podemos ver que influye mucho, tiene una influencia muy grande en ambos modelos, por lo cual nos parece muy importante, nos sigue pareciendo muy importante. Además, por ejemplo, del semestre según créditos, que se ve que también tiene una influencia alta, y el género del estudiante. Ahora, en la prueba 3 tenemos una población mucho menor de 585 estudiantes, que son el cruce entre los datos de las encuestas con los datos de los estudiantes que tenían de la información del ICFES. Y pues vemos que aquí se nos dio el mejor Random Forest, mm, porque en el dataset de prueba nos dio una accuracy del 82%, y pues podemos ver que la influencia de las variables, las más importantes, pues podría ser el género y el puntaje que obtuvieron los estudiantes en el ICFES como tal, discriminado en las áreas. Y en la última prueba que realizamos, se realizó el cruce de datos con exámenes de entrada y encuestas de entrada, que tuvimos una población alrededor de 1.237 estudiantes, y pues obtuvimos los siguientes resultados que se asemejan a la prueba 1 y 2, un promedio de 72% de accuracy,
y pues vemos que se comportan se comportan parecido, perdón, se comportan parecido que las anteriores pruebas, y es que le dan mucha importancia al nivel de inglés y al nivel del semestre del estudiante. Entonces, ¿qué podemos concluir de lo anterior? Que las variables que tuvieron bastante relevancia fueron en general el nivel de inglés, el nivel del semestre del estudiante, el semestre según créditos y la carrera y las carreras de ingeniería de sistemas y ingeniería industrial. En la prueba 2 se resalta que la variable puntos obtuvo mucho peso en ambos modelos, por lo cual nos parece importante, además de los puntajes del ICFES. Y finalmente se puede resaltar variables como el score examen, que es el puntaje que se obtuvo en el examen inicial del curso, y el mismo género del estudiante. Entonces, ¿qué hipótesis podemos sacar a partir de todo lo anterior? Listo, tiempo, Manuel. Sí, Listo, dale. sí, listo, gracias. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Listo, entonces sí tengo una Yo pregunta. tengo una pregunta, pero es que no logré levantar la mano. Ah, dale. Cambié de Zoom porque no me funcionaba el de mi computador, qué pena. No, es que me parece súper interesante este trabajo y como profesora de IP lo aprecio muchísimo. Cuando tú dices relación, que el nivel, que el semestre del estudiante está fuertemente relacionado, me imagino que los estudiantes del 90% son de primero y segundo semestre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿La diferencia es entre primero y segundo o empieza a verse una diferencia grande es los poquitos que van más arriba? Es que esta pregunta es importante porque nosotros hemos pedido mucho que IP se vuelva un curso para las ingenierías de segundo semestre y no de primero, y en particular que no vi si lo relacionaste, pero debe estar relacionado de alguna forma, los estudiantes que ya vieron precálculo y los estudiantes que, o sea, los estudiantes que entran a la universidad y les asignan cálculo y los estudiantes que entran a la universidad y les asignan precálculo. Entonces, cuando dices que la relación, que está fuertemente correlacionado con el semestre, ¿puedes detallarme un poquito? ¿Son estudiantes que por el semestre en el que están ya vieron precálculo o son estudiantes o sea, ese rango de semestres? ¿Cómo fue y cuál fue, digamos, la conclusión más allá de decir que es una relación directa? ¿Qué concluyes de ahí? Listo, pues primero, pues como no pude presentar como las conclusiones, básicamente es que nos vimos un poco limitados porque o sea, las notas que nos da el observatorio por ejemplo, las materias que mencionas de cálculo y precálculo, no pudimos obtener esa información porque los estudiantes que estaban en Cenecode como estudiantes de IP no tenían ninguna información en el observatorio. O sea, los datos que nos pasaron, no teníamos información de esas materias en específico. Entonces no pudimos ver esa relación que tenían con la nota, por ejemplo, que obtuvieron en cálculo diferencial o precálculo. Entonces no pudimos evaluar eso. Entonces lo que hicimos fue creamos unas variables como obviamente lo que decías, básicamente la mayoría de estudiantes están en el primer semestre, en el semestre uno, pues, sí, su primer semestre como tal. Entonces, creamos una serie de variables se les denomina dummies para poder evaluar si ese semestre en el Logistic Regression, si ese semestre influía, y pues vimos que tiene de una cierta influencia a pesar de de lo que mencionabas, de la diferencia de poblaciones. Pero sí, lamentablemente nos vimos limitados por no tener como esa información de las notas. Listo. Bueno, gracias. Tendría más preguntas, pero sí, ahí dejo por ahora ahí. Listo, listo. ¿Alguna otra pregunta de alguien más? Listo. Bueno, no, yo de pronto sí tengo una pregunta. Los resultados que mostró que hay correlación entre los ejercicios realizados y el puntaje, ¿qué tan válidos son realmente esos resultados? Porque pues obviamente a medida que se va avanzando en el semestre, pues
la gente va cogiendo como ya tiene un conocimiento adquirido, que eso debería pues, ayudar a tener un mejor puntaje en pruebas más adelante que al principio del semestre. Entonces, no sé si hicieron como algún análisis sobre esa parte. Sí, básicamente, a ver, me devuelvo aquí el slide, el de la pregunta de los puntos. Acá, por ejemplo, evaluamos los números de envíos de los estudiantes de acuerdo a si ese envío pertenecía al nivel 1, ¿sí? O al nivel 2 o al nivel 3 o al nivel 4 de cada estudiante. Entonces lo que hicimos fue evaluar todos los envíos que hicieron en el nivel 1 sobre la nota global del nivel 1 que obtenía cada estudiante y así en cada nivel. Entonces vimos que lo que tú dices es cierto. O sea, lo que pasa es que ya al nivel 3, por ejemplo, al nivel 4 hay una correlación pues un poco más alta, ya que pues ya hay un conocimiento adquirido, ¿sí? Como tal. Pero entonces ahí diferenciamos en que los puntos tienen una influencia mayor que el número de envíos en este conocimiento adquirido, es decir, influyen más en el rendimiento a largo plazo que los mismos números de envíos que se realizan. Ok, listo. Vale, gracias, Manuel.